Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. No hay que ser una persona muy observadora para darse cuenta que casi todas las decisiones que nosotros tomamos vienen motivadas o tienen su origen en algo que nosotros sentimos. Nosotros tomamos decisiones a diario, en un cúmulo grande de momentos, y todas estas emociones vienen movidas por algo. Creo que en su gran mayoría vienen movidas por el estado de nuestras almas, el estado de nuestro corazón. Cómo nos sentimos determina en gran parte de nuestra vida cómo nosotros vamos a actuar. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos e incluso lo que nosotros pensamos viene movido por cómo nosotros nos sentimos. De manera que el estado de nuestras almas juega un papel importante en nuestro diario vivir, porque casi todas nuestras acciones salen del estado de ánimo de nuestros corazones. Prácticamente es nulo la cantidad de veces, es muy poco cuando nosotros actuamos bajo nuestros pensamientos fríamente calculados. La verdad es que nosotros actuamos casi siempre bajo el ardor o el calor de nuestras emociones. Eso a veces es peligroso, pues nos hace tomar decisiones equivocadas, todos lo sabemos, y cualquiera pensaría que yo voy a hablarles hoy de cómo controlar las emociones, pero lo cierto es que no. Yo vengo hoy a anunciar una emoción, un sentimiento, un estado de nuestro corazón y de nuestra alma que nos ayudará a controlar nuestra vida de una manera que dé gloria a Dios y de una manera piadosa. Voy a repetir eso. No voy a hablar de cómo controlar nuestras emociones, quizás en otro momento. Hoy lo que sí quiero anunciar es un estado de nuestros corazones, un sentimiento, una emoción que debemos practicar, cultivar, vivir, que nos va a ayudar a vivir a nosotros de manera piadosa y de una forma que le dé gloria a Dios. Estoy hablando de la paz, la paz. Y voy a estar basando todo lo que voy a hablar esta noche en el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan 14, 27. Dice así la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Te damos gracias porque tú la has dejado para que nosotros sepamos cómo vivir para ti, para tu gloria. Te rogamos que ella abunde y rebose en nuestros corazones y nos permita vivir para tu gloria. Te rogamos eso en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En este verso de Juan, capítulo 14, versículo 27, voy a compartir con ustedes por lo menos tres ideas. La primera idea es el origen de esa paz que ese texto habla. El origen de esa paz, de dónde viene esa paz. La segunda idea que vamos a desarrollar es la naturaleza de esa paz. Cómo esa paz es. Esa es la segunda idea. Cómo es esa paz. Y la tercera idea es la definición de esa paz, o qué es esa paz. Y yo sé que es algo jocoso, por lo general uno comienza con la definición, pero en este caso voy a terminar con la definición. De manera que vamos a ver lo primero, el origen de esa paz. El origen de la paz está en esta frase del texto que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Quien está hablando en ese texto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús se ha pasado ya el capítulo 3 y el capítulo 14 hablando con sus discípulos, hablando de su muerte, le anunció su muerte, anuncia la traición, la negación de Pedro, la traición de Judas, anuncia que él se va. Entonces, en medio de toda esa información, los discípulos comienzan a sentir algo de turbación, miedo, pues el mundo les era muy adverso
y ellos sabían que Jesús les daba protección, Jesús era Dios con ellos, pero ahora Jesús se iba, se sentían huérfanos solo, pero el Señor Jesús comienza a decirle a ellos lo que Él les está dejando para que ellos no se sientan así, sino que puedan seguir la vida, puedan cumplir con la misión que Él les deja. Y una de las cosas que Jesús anuncia en este capítulo 14 que Él les va a dejar es la paz. Jesús le dice, la paz os dejo. Yo sé que ustedes necesitan en este momento de turbación, en este momento de adversidad, crisis y dificultad, ustedes necesitan paz. Pues entonces yo se las voy a dejar. Yo le voy a dar eso que ustedes tanto necesitan. A ustedes me importan, me preocupo por ustedes, así que lo que necesitan, eso es lo que yo le doy. Pero Jesús aprovecha y añade el origen de la paz que Él le va a dejar. Él les dice, mi paz os doy. Y el Señor Jesús entonces les explica aquí que la paz que Él le está dejando es su paz, la paz de Él. Así que podemos decir que esa paz es de origen divina, pues es la paz de Jesús. Esa paz que Jesús le da a los discípulos, Él le dice, es esa paz que yo tengo, la paz que yo usé, la paz que yo cultivé, la paz que yo viví, la paz que yo manifesté. Esa es la paz que yo le dejo, esa es la paz que yo le doy. Yo le doy la paz que yo mismo cultivé. La idea detrás de la frase mi paz os doy es bastante interesante. Es la idea de herencia. Básicamente Jesús le está diciendo, yo le estoy dejando mi paz como una herencia. Cuando pensamos en herencia, estamos pensando en un ser querido que se muere, que nos deja, se nos va, y que esto que esta persona tenía, con toda la integridad, con lo que esta persona, de esa cosa que este ser querido tenía, nos lo deja a nosotros tal cual Él lo tenía, y ahora eso que era de ellos, ahora esto es nuestro. Y Jesús le dice a los discípulos, pues miren, esta paz que yo viví, esta paz que yo manifesté, esta paz que yo cultivé, que yo dejé ver en mi vida, esta es la paz que yo le dejo a ustedes como herencia íntegramente. Mi paz ahora es suya, vívanla, manifiéstenla, cultívenla. Esta es la paz que yo le doy a ustedes, esta es su paz ahora, yo se la dejo, yo se la doy, ahora es suya. Los discípulos contaban con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y para poder ejemplificar esa paz que es de Jesús, quiero llevarlos a una escena en el ministerio de Jesús, en su vida con los discípulos, que ya yo le he hablado a ustedes de eso. Es cuando ellos estaban en la barca, ellos estaban en el mar de Galilea, se levantó una gran tempestad, y entonces el mar se les estaba cayendo encima, el cielo les estaba abriendo un sepulcro profundo ahí. Ellos estaban a punto de morir porque la tormenta que se les levantó fue muy poderosa. Entonces los discípulos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado de que nosotros vamos a morir? Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad y los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí vamos a perecer? ¿Cómo puedes dormir así? ¿Cómo tú puedes estar tranquilo? Y dice la Biblia que Jesús estaba tranquilo, durmiendo en medio de esa tormenta. Nuestro Señor estaba experimentando una completa tranquilidad, armonía en su alma. Su ser estaba tranquilo. Jesús sabía que su ministerio no se iba a acabar ahí. Jesús sabía que todo iba a seguir y que tenía que llegar a su muerte, que los discípulos tenían un trabajo. Él estaba pasado, él estaba tranquilo, él no tenía problema basado en lo que él sabía que iba a hacer en su ministerio. Por eso Jesús practicó, vivió, dejó ver paz. Y Jesús le dice a los discípulos, esa paz que yo tuve en ese momento allá en la barca, independientemente de la situación alrededor de nosotros, una situación para cualquier ser humano de muerte, esa paz se la dejo a ustedes. Esa paz es la paz que da Jesús. Esa es mi paz, le dijo Jesús, esa es la paz que yo le dejo a ustedes, yo se la doy.
De manera que nosotros podemos contar con una paz divina. Ahora yo quiero hacerles un anuncio. Habiendo pensado en el origen de esa paz, yo quiero hacer un anuncio. La verdad es que no solo los discípulos necesitan esa paz. En este mundo en el que nosotros vivimos, en este mundo de turbación y de crisis, en este mundo trastornado por el pecado, esa paz de Jesús, esa paz es muy necesaria. Todos la necesitamos, no solamente los discípulos. ¿Cómo nosotros podemos conseguir esa paz? No solamente eso, la verdad es que nuestra condición de alma, el hecho de haber ofendido a Dios sobremanera con nuestro pecado, el hecho de nosotros estar bajo pecado, nos hace a nosotros reo no de paz, sino de condenación. Nuestro problema con Dios es tan grande que Dios no nos debe paz. Dios debe condenarnos, de manera que nosotros necesitamos paz, pero nosotros no nos la merecemos. No hay peor cosa que saber que tú necesitas una cosa con desesperación y que cuando tú vas a buscar eso, entonces tú te das cuenta que tú no lo mereces. Pero nosotros no solamente no merecemos esa paz, la verdad es que si nosotros decidiéramos vivir de alguna manera que nos haga a nosotros merecedores, recibir esa paz, la verdad es que nosotros ni siquiera podemos vivir de cierto modo que nos haga a nosotros recibir esa paz. Es decir, nosotros no la merecemos, nosotros no podemos conseguirla, esa paz no está para nosotros, no está diseñada para pecadores de la calaña en que nosotros, todos los seres humanos, estamos condenados bajo este pecado. No lo merecemos. ¿Cómo entonces tú y yo podemos recibir esa paz que da Jesús? ¿Cómo tú y yo podemos conseguir esa paz? Jesús nos brindó esa paz que era suya cuando en la cruz del Calvario Él hizo un intercambio con Dios y toda la condenación que pesaba sobre nuestros hombros por nuestros pecados, Jesús lo recibió sobre Él, llevándolo en la cruz. Entonces esa paz que viene de la justicia santa de Cristo, Cristo la puso en nosotros, en nuestra cuenta. Él hizo un intercambio, el intercambio más glorioso que nosotros podemos pensar. Es el intercambio más lleno de gracia, más gracioso que nosotros podemos describir. Nosotros sí podemos ahora contar con esa paz. Nosotros sí podemos recibir esa paz. Nosotros sí podemos decir, esa paz es mía. Yo la tengo, yo la puedo vivir, yo la puedo cultivar. Porque Cristo nos la dio. Cristo nos la regaló con su muerte en la cruz del Calvario. Lo que tú y yo tenemos que hacer es simple, es simple. Es con arrepentimiento y fe, con confianza en esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en favor tuyo, en favor mío, en favor de la humanidad, confiando en ese sacrificio, ejerciendo fe, sabiendo, reconociendo que no lo merecemos, arrepintiéndonos porque sabemos que lo que merecemos es condenación. Entonces nosotros recibimos ese regalo tan glorioso que nos da Jesús, que incluye esa grandiosa y maravillosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es por fe. De hecho, cuando Jesús calmó la tormenta, Él le dijo a los discípulos, ¿por qué ustedes están intranquilos? ¿Cómo ustedes no tienen fe? Él no le dijo cómo ustedes no tienen paz, cómo ustedes no tienen fe, cómo es que no confían. Jesús está aquí, el Maestro está aquí, ¿cómo es que ustedes no confían en mí? Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Pedro: apártate de mí, yo soy pecador. Es ahí la clave para tener esa paz que tenía Jesús en ese momento. Arrepentimiento. Yo no lo merezco. Yo no merezco estar contigo, cerca de ti, en comunión contigo. Y Él dice, ten fe, confía en mí, cree en mí. Arrepentimiento y fe es la forma de conseguir esa paz, que es la paz de Dios. La paz de Dios puede llegar a nosotros, pero no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú puedes tener esa paz. Jesús la da. Pero eso es solamente una idea. La segunda idea de ese texto es la naturaleza de esa paz. Es cómo esta paz es.
¿Cómo es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo? Él dice en el texto, yo no os la doy como el mundo la da. Eso se puede leer de la siguiente manera. Se puede decir, la paz que yo le doy no es la paz que el mundo da. Son dos paces distintas. La paz mundana ha sido definida por alguien como ausencia de conflicto. Es un estado de quietud cuando yo no tengo conflicto con nada ni con nadie. Pero la paz que nos da nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, la paz que Él vivió y que Él manifestó y que nosotros tenemos que cultivar, no consiste en tener quietud cuando no hay conflicto. No. Esa paz consiste en tener quietud, tener tranquilidad, tener armonía, un espíritu sin perturbación, aún en medio de la crisis, aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema. Es que lo que yo voy a sentir, lo que va a mover mi alma, lo que va a hacer que mi ser sienta, se emocione y actúe, ya sea nuestros pensamientos, nuestras palabras y lo que vamos a hacer ya, es la paz. La paz es el origen entonces de nuestras acciones. No importa el conflicto, no importa la dificultad, no importa lo que esté pasando alrededor, la paz que da el Señor es esa armonía y tranquilidad aún en medio de la crisis, aún en medio del conflicto. Eso fue lo que sorprendió a los discípulos cuando Jesús estaba en la barca. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Cómo tú puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre un profundo sepulcro aquí, ¿cómo puedes dormir de esa manera? Pero eso es la paz que nos da Jesús. No es la paz que da el mundo. Cuando el mundo te brinda, te habla, demanda y pide paz, la verdad es que la paz del mundo trae más desorden, trae un meeting, ellos caminan, hacen una marcha buscando paz y el resultado final es que destruyen todo su camino, rompen todo, violentan a otras personas, de manera que la paz por la que el mundo lucha, la paz que el mundo busca, la paz que el mundo quiere cultivar, es una paz de guerra, no es una paz que produce armonía, no es una paz que produce lo que la paz que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está supuesta a producir. Y esta es nuestra tercera idea, la definición de la paz de Cristo. ¿Qué es esa paz? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que esta paz va a producir en nosotros? La última frase del texto dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los discípulos estaban siendo dejados por Jesús. Jesús se iba, Jesús los iba a dejar. Jesús no iba a estar protegiéndole, calmando la tormenta, sanando al enfermo, resucitando al que ha muerto. Entonces, ¿qué ellos van a hacer ahora? ¿Qué ellos iban a hacer? Pues Jesús le dice, yo les voy a dar paz, vivan paz, no se turbe su corazón, no tenga miedo. La paz de nuestro Señor consiste en un corazón no perturbado, no turbado, un corazón sin temor, un corazón que no está agitado, un corazón que no está inquieto, un corazón sin cobardía, no acobardado, un corazón que no está intimidado. La paz que da nuestro Señor Jesucristo consiste en no turbarse, no estar temeroso, no agitarse, no inquietarse, no acobardarse, no intimidarse. Es estar en armonía. Armonía de corazón. El Señor Jesús le dice que no se turbe vuestro corazón. Es que sus emociones se estén moviendo y le estén ayudando a ustedes a tomar decisiones y a actuar sin turbación. Que su corazón les mueva, les ayude a tomar decisiones sin turbación. Que la turbación, que el miedo, que el temor
no sea lo que les haga a ustedes actuar. En el versículo 1 del capítulo 14, ese es el inicio de la conversación de Jesús. En el capítulo 14 le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Confían en Dios? Confíen también en mí. El Señor vuelve a pedirle fe. Ustedes confían en el Señor, confían en Dios, confían también en mí. Cuando ustedes confían en Dios, en que Dios siempre hará lo mejor, en que Dios siempre actuará mejor, entonces usted va a experimentar esa armonía de corazón, ese corazón imperturbable. Usted va a experimentar ese corazón sin temor, no cobarde, un corazón quieto, un corazón que no está agitado. La paz que da nuestro Señor, esa paz que no es mundana, nos ayuda a estar en tranquilidad y en armonía, a no tener temor independientemente cualquiera que sea la situación. Nos ayuda a estar tranquilo. Y entonces así brotan las decisiones piadosas. Entonces así nosotros le damos gloria a Dios con nuestro vivir. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, si tú has recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú debes de disfrutar de una vida plena de paz. Una vida plena de paz es lo que debe de describir tu vida si tú has confiado en Jesús, si te has arrepentido y has creído en Él como Señor y Salvador de tu vida. Si tú eres un cristiano, tú debes disfrutar de una vida de paz plena. Si tú has recibido a Cristo, debes disfrutar, y estoy repitiendo esta frase porque esta frase es clave, es capital de ese versículo, tú debes disfrutar de una vida de paz. El apóstol Juan dice al final de este libro que él lo escribió para que nosotros tengamos vida eterna. El apóstol Pablo escribió estos textos pensando en nosotros, en nuestra salvación, y él lo que está diciendo, yo escribí este texto para que tú seas salvo. Si tú eres salvo, entonces Juan 14:27 es para ti. Juan 14:27 te anuncia que en medio de la crisis, que en medio de la tribulación, que en medio de las dificultades, tú debes de disfrutar paz. Si estás siendo tentado a enojarte, a actuar de una manera equivocada, tú debes experimentar paz, armonía en tu corazón. Que te ayude eso a actuar de la manera que Dios quiere que tú actúes. Debes tener esa paz que da Jesús. Ahora quiero que otra vez, esto es para concluir, pensemos en nuestro Señor y Salvador Jesús en la barca. Se levanta la tormenta, los cielos se oscurecen, las olas anegan la barca, ningún esfuerzo humano ya puede salvar la vida. Ellos entienden, los discípulos, que están condenados, y entonces recurren a Jesús, pero van a Jesús completamente turbados, agitados, inquietos, llenos de miedo e intimidados por el ambiente alrededor. Y se encuentran con un Jesús lleno de paz. ¿Qué harías tú? Ya sabiendo qué es esta paz, ¿qué harías tú? ¿Te quedarías con Jesús ahí con Él y con su paz? ¿Estarías dispuesto a identificarte con Él y experimentar esa armonía y tranquilidad? Ese espíritu no agitado. ¿O estarías turbado con el resto de discípulos en la barca? Si tú no tienes paz, entonces tú no estás disfrutando la vida. El Señor quiere que sus hijos tengan, disfruten, experimenten su paz. Él nos la dio. Es más, este verso del capítulo 27 de Juan 14 está dentro del argumento, del contexto de nuestro Señor hablando con sus discípulos, diciéndoles: yo me voy. Sí, yo sé que los dejo, pero no los dejo solos.
les voy a dar un consolador, el versículo 26, el Espíritu Santo, que les va a enseñar lo que yo le he dicho ya, se lo va a recordar, los va a acompañar en su camino, en su peregrinación. De manera que Jesús conecta esa paz con el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, con nosotros, y lo que Él está diciendo: si tú eres un cristiano, el Espíritu Santo está en ti, trabajando contigo, esa paz está ahí. Y yo creo que eso tiene un eco en el Nuevo Testamento cuando dice el fruto, más el fruto del Espíritu Santo es paz. Tú tienes esa paz en ti. Comienza a cultivarla, comienza a vivirla. Jesús te la dio. Si tú le has recibido a Él, si tú te has arrepentido, te ha dolido tu pecado y le has entregado tu vida a Él, si tú no estás experimentando paz, entonces dos pensamientos yo te voy a recomendar. Pensamiento número uno: considera tu vida si tú la has entregado de verdad al Señor. Si tú te has dolido por tu pecar y te has dado cuenta que Jesús es santo, pero que Él en la cruz del Calvario puede matar ese pecado que te ha turbado y darte entonces esa vida de plenitud, salvación, de vida eterna, pero también de paz. Entonces tú tienes que ir a la cruz en arrepentimiento y fe y confianza, entregando tu vida al Señor. Pero si tú estás consciente y tú sabes que tú has hecho eso y tú sabes que has vivido para Dios y te ha dolido tu pecado y aún así tú no estás viviendo en paz, entonces tú no estás entendiendo lo que tú has recibido del Señor. Y te motivo, te ruego que comiences a pensar, a cultivar esa paz de Jesús. Consiste en tener armonía en medio de la crisis, porque tú conoces a tu Dios y porque tú sabes que Él va a obrar siempre de una manera beneficiosa para la extensión de su reino, siempre para tu bien, siempre para su gloria. Conoce más y mejor a Dios y confía en Él, y eso te va a ayudar a cultivar esa paz que da Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y ponga en tu vida.